Bueno amigos, aquí estoy una vez más con otro video tutorial de PIC y en este caso voy a hablar sobre el PWM o PWM como decimos los latinos, así que nada. Este es una parte del módulo del CCP, que es el Capture, Compare y PWM del PIC, y voy a intentar que sea lo más corto, es decir, voy a intentar ir al grano, puesto que si no voy al grano se hace muy largo y la gente después me empieza a enrollar y la gente se suele aburrir. Así que voy a intentar ir al grano lo máximo posible. Bueno, aquí está el módulo CCP. Este es el datasheet del PIC 16F917, que es el que voy a usar yo. Lleva un oscilador interno, es muy parecido al 877A, tiene algunas cosas diferentes, pero básicamente lo mismo, como casi todos los PICs de esta gama, digamos. Bueno, lo primero, el CCP, ya les he dicho, es Capture, Compare y PWM. Es decir, tiene tres funciones, pero nosotros configuramos este CCP como a nosotros nos interesa, ¿vale? Para eso, como pueden ver aquí, tienen capturar, comparar y PWM. El capturar lo que hace es que cuando se produce un evento en el pin CCP correspondiente, CCP1 o CCP2, porque este posee dos CCP, dos módulos CCP, dependiendo del que sea, pues cuando se produce un pin y lo tenemos configurado como capture, lo que va a hacer es guardar el valor del capture eh, cuando se produzca un cambio en el pin, que podemos configurarlo. El compare es que cuando se produce, nosotros metemos en un registro un número y cuando el timer 1 llega a ese número concreto, pues salta una interrupción o cambia el valor del pin CCP o cualquier otra función, tiene unas pocas que se pueden configurar. En cualquier caso, nosotros nos vamos a centrar en PWM en este caso, ¿no? Aquí es donde se configura, este es el registro, uno de los registros que interesan. Para el que use ASM ya le digo que esto es interesante conocerlo, o si estamos usando el compilador de Microchip, que esto siempre es útil saberlo. Y bueno, aquí cómo se configura el módulo de capturación con todos los flancos de bajada, con todos los flancos de subida, de comparación y demás. El modo de captura es cuando hay un flanco de bajada en el pin CCP1 o CCP2 dependiendo del que estamos usando. Se captura el valor del timer 1, cuando sea un flanco de subida, al cuarto flanco de subida, al eh, décimo sexto flanco de subida, etcétera. Lo mismo el modo de comparación, lo que hace es que cuando se cumple el valor que hemos puesto en el registro en el que se compara, que es el CCP M, cuando es igual a pues se produce algo. Cuando son iguales, el que nosotros ponemos con el del timer, se produce algo que puede ser el cambio del pin, es decir, si estaba en alto lo ponen en bajo, si estaba en bajo en alto, ponerlo en bajo, generar un evento especial de trigger y una interrupción por software. Y bueno, ahora lo que nos atañe a nosotros, que es el PWM. PWM, como sabemos, es una señal cuadrada, que es modulación de anchura de pulso, que lo que hace es que varía el ancho de pulso y nos permite, digamos, aplicar una potencia determinada a un dispositivo. Con esto lo que hacemos es variar el ancho de pulso y mientras más ancho de pulso, pues mayor potencia estamos aplicando. Entonces, esto está muy bien para controlar motores, iluminación de LEDs y demás, ¿vale? Tiene varias funciones. En cualquier caso, por ejemplo, los servos también se controlan con PWM, bueno, con una señal cuadrada. No es exactamente PWM, bueno, sí, podrías decir que es PWM porque en realidad en cualquier caso no es todo el rango, pero a lo que nos interesa. Nosotros tenemos el periodo de la señal que va vamos, que es el periodo de la señal. Supongo que sabréis lo que es el periodo de la señal. Así que nada. Este periodo va determinado por el timer 2. Cuando el timer 2 sea igual a PR2, que PR2 nosotros lo configuramos para ajustar el periodo de la señal, por lo tanto nosotros podemos ajustar, si podemos ajustar el periodo, podemos ajustar la frecuencia. Nosotros elegimos la frecuencia de esta señal PWM ajustando el valor de PR2, que es un registro, ¿vale? Cuando es igual, pues lo que hace es que se vuelve a poner en 1. Y ahora, ¿cuándo baja el PWM? Es decir, la señal que está en alto, ¿cuándo baja? Cuando timer 2, con el valor del timer 2, porque el PWM, a diferencia del módulo de captura y de comparación, que utilizan el timer 1, este utiliza el 2. Cuando ese valor del timer 2 sea igual
a, a un valor de 10 bits que tenemos en el registro CCP-RL y el CCP-XCON. Es decir, aquí tenemos 2 bits y aquí tenemos los 8 bits, porque los registros sabemos que son de 8 bits en el PIC. Pues cuando son iguales al timer 2, la señal baja. ¿No? Así de sencillo. Aquí tenéis un pequeño diagrama que lo explica. Es decir, primero compara con el valor, estos dos valores, los compara y los compara con el timer 2. Si se produce, lo que hace es que reseteamos la salida. El pin CCP1 lo ponemos a 0 como es. Cuando son iguales, que es este punto, estaba en 1 y se pone a 0. Se mantiene en 0 hasta que cuando se vuelve a comparar el PR2 con el timer 2, cuando son iguales, vamos aquí al biestable, lo ponemos en set, por lo tanto la salida se pone a 1 otra vez. Es decir, cuando son iguales el timer 2 con el PR2, ponemos a 1 la salida. Y luego vuelve otra vez a comparar hasta que llega al valor de estos dos registros, y cuando se cumple otra vez reseteamos, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces eso es básicamente el funcionamiento del PWM, del PIC. Aquí tenemos una serie de fórmulas que nos interesan. En este caso, como tenemos el CSS que lo deja todo bastante sencillo, pues es conveniente conocerla. Para algún caso la podríamos necesitar. Para lo más básico no hace falta. En este caso no voy a explicar todo eso porque si me pongo a hablar de ello, pues pasen 20 minutos. Entonces, esto si queremos tener en cuenta saber el ancho de pulso, el tiempo y demás, podemos hacerlo. Que conociendo la frecuencia podemos saber el periodo y demás. Pero bueno, esto nos puede ser útil dependiendo del compilador que usemos. O si trabajamos en ASM. Bueno, esto habla del ciclo de trabajo. Que el ciclo de trabajo, supongo que lo sabréis, pero no por si acaso. Si esta señal es de 100%, este sería un ciclo de trabajo del 70% más o menos, porque la señal es tan alto el 70% del tiempo. ¿Vale? Entonces estamos aplicando el 70% de la potencia. Si estuviera a la mitad sería 50%. Y así sucesivamente. Supongo que saben de qué hablo. La resolución. Este PWM es de 10 bits, ¿vale? Como dice aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos variar el ciclo de trabajo entre 1024 valores discretos. Es decir, que podemos poner 100% sería el total, pues 100 partido 1024. Ese es el porcentaje que podemos ir aumentando el ciclo de trabajo. Tenemos 1024 valores diferentes, desde 0 hasta 1023. Pero no siempre vamos a tener los 10 bits. La resolución dependerá de esto, del valor que pongamos en PR2, que va a ser que nos determine la frecuencia de la señal, partido por el logaritmo de 4 por PR2 más 1, partido por el logaritmo de 2. Esto nos da la resolución del PWM con la configuración que nosotros queramos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el timer lo podemos preescalar para que sea más lento. Por ejemplo, aquí tenemos varios valores de preescalado y valores de PR2 para que nos dé una frecuencia determinada. Por ejemplo, si se fijan, a medida que aumentamos la frecuencia del PWM, menor es la resolución. Mientras más baja la frecuencia, mayor es la resolución, ¿vale? Yo casualmente en este tutorial voy a usar 20 kHz, que es un poquito superior a esta, y nos da he hecho el cálculo, y porque PR2 es 99, 99 más 1 100, por 4 son 400, el logaritmo de 4 eran 2,8, algo así, partido por el logaritmo de 2 daba 8 con algo, por lo tanto la resolución va a ser de 8 bits, 8 con algo bits en realidad, así que nada. Claro, está funcionando a 20 MHz, si funcionamos a 8 MHz, la resolución baja. Yo estoy usando 20 kHz y por eso es que nos da 8. Da 8 con algo, pero si nos llega a 10, no nos va a dar, o 9, o sea, tiene que ser un número entero. Si no nos da, pues será el más próximo por debajo. A mí me da 8,5 o 8,6, algo así. Pues la resolución es de 8 para 10 kHz, usando el reloj de 8 MHz, que es el que estoy usando yo interno. Luego operación en modo cuando está dormido, el PIC, cuando mandamos el PIC a dormir y ese tipo de cosas. Que dice en el modo de dormido el registro no incrementa y el estado del módulo no cambiará. Si el CCP está, digamos, conduciendo un valor, como dice aquí, lo seguirá manteniendo. Cuando el dispositivo se despierte, entonces el timer 2 continuará con el estado anterior.
efectos del reset y demás. Esto me lo voy a saltar, pero bueno, lo podéis leer cómo se configura el PWM desde el principio. Interesante si estamos usando otro compilador, estamos en SM. Y los registros que involucran todo el módulo CSP, creo, sí, todo el módulo CSP, porque habla también de Capture y Compare. Así que eso es básicamente lo que nos atañe. Ya no necesitamos más de aquí. Y otra cosa interesante es el manual del CSS, lo que tenemos aquí. La configuración del módulo CSP. Uy, qué vuelta atrás. Voy a volver a CSP. Tenemos el setup CSP1, que configuramos el modo de funcionamiento del CSP. Por ejemplo, si queremos que funcione como PWM o que funcione como Capture and Compare, aquí está. Eligiendo alguno de estos, pues nos dice cómo lo queremos poner a funcionar. Si lo ponemos con captura en flanco de bajada, en flanco de subida, lo mismo que tenemos en el datasheet del PIC. Y este es el modo que nosotros vamos a usar, que es CSP PWM. ¿Vale? Y aquí hay otros valores, pero por ahora nos vamos a centrar en este. Esto podemos leerlo, o sea, para saber qué hacen cada uno. Ahora me voy a centrar en lo básico. Y luego tenemos, por ejemplo, el set PWM1, porque sería el 1, si estamos usando CSP2 sería el 2, y el ciclo de trabajo. Aquí con esto ajustamos el ciclo de trabajo. ¿Vale? Entonces, ya lo de aquí no nos interesa tanto. Esta es, por ejemplo, la interrupción del CSP1 o del CSP2, que es cómo se escribe la interrupción, que en algún otro momento ya lo explicaré, porque ahora lo que nos atañe es ver cómo funciona. Entonces, ahora vamos a ir, estamos en CSP1, vamos a las funciones y buscamos aquí el módulo captura, comparación y PWM. Como han visto antes, tenemos lo de setup CSP1 y setPWM1. Luego esto está para el power, es otro tipo de PWM, no es el que estamos hablando en este momento. Entonces, si vamos a duty, que es el ciclo de trabajo, aquí tenemos cómo se utiliza aquí tenemos cómo se utiliza. Se pone setPWM duty y con eso cambiamos el valor del ciclo de trabajo. ¿Vale? Entonces se escribe un valor de 10 bits al PWM para cambiar su ciclo de trabajo. Un valor de 8 bits puede ser usado para ponerlo en los 8 bits más significativos, y puede ser usado si los 8 bits más significativos no son necesarios. Los 10 bits, los valores de 10 bits también pueden ser para determinar el PWM, el ciclo de trabajo de PWM de la señal, como sigue. Es decir, con esto, esta fórmula es la que nos va a determinar el ciclo de trabajo. El valor que vamos a poner en la función, es decir, este valor que vamos a poner, esta es la función, el valor que vamos a poner aquí, que va a determinar el ciclo de trabajo, lo podemos calcular con esto. Como pueden ver, dice que el ciclo de trabajo es igual a value partido 4 por PR2 más 1. PR2 es el valor del ciclo del timer 2. Y ya se los voy a mostrar donde aparece, para saber. En cualquier caso, nosotros cuando queremos un ciclo de trabajo, por ejemplo, del 5% y queremos saber el valor que tenemos que poner aquí, lo que hacemos es que esto lo pasamos multiplicando todo esto y nos queda que value es igual a duty cycle por todo esto, por 4 por PR2 más 1. Ya les mostraré en el próximo video cómo se hace. Entonces, esto es un ejemplo. Declaramos long duty. Long es el tipo de dato, que es un tipo de dato largo, long, que lo que hace es que es de 16 bits. ¿Por qué? Porque el valor que, si estamos usando el PWM con 10 bits, pues necesitamos por lo menos 16 bits, porque solo tenemos tipo de dato de 8 bits y luego de 16 el siguiente. Por eso es el que lo pone como long. Entonces duty es 408. En este caso, por lo tanto, 408 por 4 partido por 200 más 1 es igual a 0,5. Sí, el ciclo de trabajo que le da 408 para esta configuración que tiene él, con una frecuencia de 1,2 kHz, el PR2 es 200, y con todo eso le da que el ciclo de trabajo es 0,1. Estos son 400, 201 más por 4 son 400, no, son 804, si no me equivoco. Partido por 408, pues 0,5, que es 50% del ciclo de trabajo. Es decir, la mitad del tiempo está apagado, la mitad encendido, la mitad de la potencia. Así que bueno, esto es básicamente lo que hay que saber, esta formulita, para calcular, para nosotros
determinar el valor que hay que poner en la función para tener un ciclo de trabajo determinado. Así que en el próximo video voy a intentar mostrarles el programa y más o menos cómo funciona para que se hagan una idea de qué es lo que hay que hacer.